Bueno, pues va intento número 50. Vamos a empezar con lo que es el tema de supervivencia. Para los que ya estuvieron en Blackboard, pues se van hasta donde se quedaron, y los demás, pues para que sepan de qué se trató la sesión en vivo del día de hoy, que se cortó a propósito. Bueno, vamos a empezar con el tema de supervivencia. Como les comenté, ya hemos visto varios temas, varias prácticas que tienen que ver con este segmento del PUA. Así es que vamos a continuar. Y bueno, empezamos con las dos definiciones de lo que es supervivencia deportiva y supervivencia real. Vamos a ver que, bueno, la primera es cuando ustedes están capacitados, le han dedicado tiempo a conocer varias disciplinas técnicas involucradas en las mismas, como son orientación, escalada, botánica, meteorología, entre muchas otras, ¿no? ¿Para qué voy a saber de botánica? Pues para saber identificar cuáles son algunas plantas que pudieran ser comestibles o que me pudieran ayudar a, pues, a curarme alguna herida, como la hierba del manso, lo que es la manzanilla, etc, etc, etc. Y pues obviamente orientación, pues para saber hacia dónde dirigirnos, saber seguir una ruta, etcétera. Entonces nosotros tenemos todos esos conocimientos porque la maestra Yanderina nos enseñó muy bien. Entonces vamos a ponernos a prueba en una actividad, ya sea organizada por otros o alguna actividad que nosotros mismos estemos organizando a título personal. Y bueno, ¿cuál es la diferencia con la supervivencia real? Aparte de que ya estamos de nuestra propia capacitación, va a ser que vamos a tener un equipo de respaldo. Por lo menos vamos a tener personas que en caso de que nosotros nos falle algo, puedan ayudarnos, apoyarnos a salir adelante si es que no nos funcionaban nuestras técnicas o hubo algún imprevisto. Entonces estas personas nosotros las vamos a llamar, o quizá nos vayan acompañando sin interferir en nuestro desempeño, y en caso de que algo falle, pues nos van a auxiliar. En el caso de supervivencia real, por supuesto que esto no se va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de situación se pudiera dar en un caso de supervivencia real? Sería, por ejemplo, en tiempo de paz, catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, no sé, ¿no? Todo ese tipo de catástrofes que de repente acaban con ciudades y pues hay que salir adelante. En el caso de guerra, pudiera ser que, pues no sé, que nos cayera una bomba, hay guerras bacteriológicas, etcétera. Y otro caso es cuando existen accidentes de diferente tipo, ¿no? Generalmente cuando se necesita sobrevivir, involucran accidentes aéreos o accidentes en barco o accidentes en carro, en camión, bueno, vaya, donde vamos en un vehículo fuera del área urbana, en lo que es ahora sí el medio natural, sea mar, lago, río, etcétera. Entonces, este tipo de supervivencia se presenta y obviamente nosotros ni en cuenta, no estamos preparados ni jamás nos imaginamos que nos fuera a pasar. Entonces, supervivencia deportiva, estamos preparados, nosotros mismos la buscamos, y por último tenemos un equipo de apoyo. En el caso de supervivencia real, nos agarra totalmente desprevenidos y muchas veces sin preparación. Enfocándonos en lo que es la supervivencia deportiva, bueno, vamos a ver algunos beneficios que da. Como algunos deportes, fortalece el cuerpo y principalmente la mente.
aumenta la seguridad de nosotros mismos y nuestra capacidad de improvisación. O sea, aumenta nuestra creatividad para luchar contra todas esas cosas adversas en las que no estamos acostumbrados a salir de una situación incómoda de la mejor manera. Bueno, ¿por qué me va a fortalecer la mente? Porque cuando nos damos de topes una y otra vez, pero al final de cuentas salimos avantes de una manera creativa, con una fuerza de voluntad fortalecida, nos sentimos muy satisfechos, orgullosos de nosotros mismos. Y esto hace, si lo hacemos en reiteradas ocasiones, cada vez más nuestra fortaleza mental se va dando, y la verdad es que es cuando nosotros dejamos de preocuparnos por nimiedades, por cosas que realmente no tienen importancia, por chismes y ese tipo de cosas que no nos sirven para nada. Las técnicas de supervivencia, por otro lado, nos ayudan a vencer el medio, pero el peor enemigo está dentro de nosotros, en una situación también de supervivencia deportiva, pero más aún en la de supervivencia real. Los principales enemigos a vencer son pánico, soledad, desesperación y tedio. Y para vencerlos hay que conocer cómo funcionan cada uno de estos. Aquí en la parte de atrás, en la fotografía, no sé si alcanzan a verla, se ve una manera, ya me fui de más, se ve una manera de purificación de agua, ¿no? Cuando no tenemos un recipiente para hervir el agua, ¿cómo podemos hervir el agua? Pues aquí cortaron un pedazo de madera, le hicieron recoveco, pusieron agua, el agua sucia o el agua contaminada, y lo que calientan son las piedras. Se calientan las piedras a una temperatura pues bastante elevada y se van echando en el agua por turnos hasta que ésta empieza a hervir. Esto se hace, se vuelve a calentar la piedra, empieza a hervir. Nada más mucho cuidado, porque cuando las piedras se humedecen tienden a explotar, así es que hay que tener mucho cuidado con esa técnica, muchachos. También un coco nos pudiera servir, algún recipiente que no se pueda poner directamente en la lumbre. Y aquí tenemos a Tom Hanks en la película de Náufrago, muy feliz de haber podido al fin, después de varios días, encender el fuego. Y eso pues nos trae muchos beneficios, aparte de la purificación, nos trae seguridad y calor. Esta película se la recomiendo, muchachos. Le está diciendo a sus compañeros que es muy buena. La actuación de Tom Hanks es bastante admirable porque nos logra tener captada nuestra atención y entretenidos, a pesar de que casi ni hablan y se la pasa solo. Se la recomiendo. También en cuanto a técnicas, se ven algunas técnicas que sí son bastante útiles en una situación como la de él. Y bueno, ya volviendo al tema de lo más importante y lo que realmente nos va a sacar adelante en una situación de supervivencia real y supervivencia deportiva, es la fuerza de voluntad. Nadie está totalmente preparado para enfrentarse al violento choque mental, emocional que supone encontrarse abandonado y solo en un lugar remoto. Imagínense ustedes que de repente tienen un accidente, se quedan solos en medio de la nada, dígase desierto, dígase una isla, dígase en medio del mar, totalmente solo, desamparado y sin armas para salir adelante. Lo único que te va a sacar es la voluntad. Esta voluntad de vencer y voluntad de sobrevivir es el factor importantísimo. Al final de todo, o más bien al final, todo se reduce a una actitud psicológica fuerte que nos permite enfrentarnos sin desfallecer a la desesperación, la angustia, el tedio, el dolor, el hambre y la fatiga, que son factores que, créanme, que después de unos días pueden acabar con cualquiera si no se mantiene la calma y se está bien centrado y nos ocupamos. Y aquí tenemos
que hablando de la psicología de la supervivencia, el miedo puede ser nuestro aliado, pero al mismo tiempo se puede convertir en nuestro enemigo cuando es irracional, excesivo y se convierte en pánico. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y pánico? Vamos a ver que el miedo es una reacción natural que hace que produzcamos hormonas. Esas hormonas como lo es la adrenalina y se va la sangre y hace que nuestros sentidos se agudicen y estemos preparados, alertas para defendernos, para huir o para evitar cualquier peligro inminente. Cuando nosotros tenemos algo de miedo, vamos a evitar una situación peligrosa, algo que nos pueda hacer daño. Pero la cara oscura del miedo es el pánico, que es, ahora sí, cuando por más razones que nos digan de que no va a pasar nada, de científicas y demás, nosotros evitamos hacer cualquier cosa que nos dé excesivamente miedo. Es algo irracional, vaya, como les comentaba, y esto es totalmente destructivo. ¿Por qué? Porque va a conducir a la desesperación, nos va a nublar nuestra razón, nuestra cabeza, va a hacer que tomemos decisiones totalmente equivocadas, porque nos nubla la visión. Entonces, lo primero que debemos de hacer es concentrar nuestro pensamiento en el análisis de la situación, las tareas que debemos realizar para así aumentar todas nuestras probabilidades de supervivencia. Y obviamente tratar de eliminar cualquier sentimiento autocompasivo o de desesperación. Ya, déjenme aquí, ya me quiero morir, no puedo porque yo soy el más desgraciado del mundo, etc., etc. Y bueno, aquí nosotros necesitamos de mantener ahora sí que nuestra mente en frío. ¿Cuáles van a ser otros dos enemigos silenciosos, aparte del pánico? Es la soledad y el tedio. Supongamos que a lo mejor ya no tenemos miedo ni tenemos pánico de nada, hacemos las cosas, terminamos de hacer las cosas más importantes o que consideramos más importantes y entonces nos damos cuenta de que estamos solos. Y como estamos sin nada que hacer, pues empezamos a alimentar esos pensamientos negativos, empezamos a alucinar, a escuchar ruidos que no son, y esto se vuelve totalmente nuestro enemigo. Empezamos a caer en depresión y nuestra voluntad se empieza a ver quebrantada y bueno, nos vamos a empezar a esforzar menos porque vamos a empezar a pensar que ya no tiene caso. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a combatir esa soledad y ese tedio, o vamos a evitar que nos venzan? Número 1, mantén la mente ocupada. Tienes que pensar cuáles son tus mejores posibilidades o las acciones que me van a aumentar las posibilidades de sobrevivir y salir adelante o aguantar hasta que alguien nos rescate. De ahí vamos a realizar tareas para aumentar nuestras posibilidades de ser rescatado, preparar fogatas, hacer las señales más grandes, realizar tareas para estar más cómodo, como construir un mejor refugio, hacerlo más cómodo, más seguro, ir por leña para garantizar el calor en la noche, o estar alimentando el fuego y que no se extinga y luego ya no lo podamos prender. Y bueno, todo eso, todas esas acciones que pensaste, es bueno anotarlas, ya sea si traen por fortuna alguna libretita o algo, y si no, pues en donde puedan, en una piedra, en la tierra, con un palito, no sé, como ustedes puedan, y hacer un programa diario de actividades que les ocupe el cuerpo y la mente, y llevar así un diario de lo que está pasando, y pues eso les va a ayudar bastante a mantener su mente ocupada y no estar pensando en que están solos.
La mejor arma es estar preparados. Nunca vamos a pensar, mañana voy a quedarme en medio del desierto y demás. Pero puede pasar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si viajamos por zonas deshabitadas, sí, un automóvil, en una avioneta, por mar, etcétera, aunque sea mínimo, siempre el riesgo va a estar presente. Por lo tanto, hay que estar preparados con algunas cosillas, ya sea llevar un pequeño botiquín siempre que viajemos, en nuestra mochila, nuestra maleta, la bolsa en mano, un pequeño equipito de supervivencia, de lo más básico, conocer algunas técnicas para sobrevivir, y porque eso, pues a final de cuentas, nos va a dar cierta seguridad de desempeño. Si nos alejamos de la ruta que habíamos trazado para nuestro viaje, tendrán más dificultades para rescatarnos. Por eso debemos de evitar movernos de nuestro vehículo. La preparación física también es importante. Si van a hacer supervivencia deportiva, pues hay que prepararse antes para poder lograr soportar ese reto. Lógicamente, pues va a tener más posibilidades de sobrevivir quien esté en buena forma a quien no. Aunque no es determinante. Si la persona que está en forma es más débil mentalmente que el que no, es muy probable que el que no esté en forma físicamente, pero mentalmente sí, sobreviva. Tiene más posibilidades. Hay que tener la sensatez de adecuar nuestras actividades a lo que somos capaces de hacer, ya que acometer empresas que no podemos terminar solo sirve para derrochar una energía muy valiosa y que nos invada la desesperación. Si no nos está saliendo porque es muy difícil lo que nos estamos planteando, entonces vamos a caer en la desesperación y vamos a empezar con nuestros pensamientos autocompasivos. También vamos a estar gastando energía, vamos a estar gastando nuestra reserva de hidratación. Y bueno, entonces mejor es, antes de realizarlo, saber cuál es hacer muy bien el análisis riesgo-beneficio. ¿Cómo actuar? Tenemos lo que es la mnemotecnia del PRAC. Quedamos que una mnemotecnia nos indica el orden en el que debemos de llevar a cabo las acciones. Y en el PRAC se dice protección, rescate, agua y comida. Primero vamos a aplicar las medidas de protección, que se refiere a los primeros auxilios, a la protección de los climas, y después vamos a poner el rescate, señales de rescate para que nos encuentren lo más pronto posible si es que nos están buscando. Posteriormente a eso, el agua y por último la comida. ¿Esto por qué? Vámonos a algunos hechos, ¿no? Que son, número 1, los humanos sobreviven máximo de 3 a 5 minutos sin oxígeno. No estoy hablando de una apnea, porque si tú haces una apnea, es decir, agarras aire antes de privarte de seguir respirando, entonces ya tú tienes una reserva de oxígeno en tus pulmones. Pero si tú no agarras esa reserva y dejas de respirar de repente, entonces no tienes nada de oxígeno en tus pulmones y es muy probable que después de 5 minutos, 6 minutos, empieza a tener daño cerebral y después de 10 minutos, muerte cerebral. Así es que hay que cuidar muy bien a la gente que empieza a respirar, a dejar de respirar y cae en la inconsciencia. Lo mismo con un paro circulatorio. Los humanos no sobreviven por más de 3 horas estando expuestos sin protección a condiciones climáticas extremas. Ya habíamos platicado que si tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Mexicali, que tenemos clima de 50 grados o más, y no sabemos, aunque nosotros sabemos cuidarnos muy bien del calor, pero aún así si queremos hacer una caminata al Centinela o a medio Laguna Salada a las 3 de la tarde a 50 grados, no llevamos gorra, no llevamos agua, vamos en shorts, sin camiseta, no llevamos ropa adecuada para estar frescos, entonces es muy probable que en 3 horas tengamos un golpe de calor y muramos. Entonces hay que cuidarse
es algo, por eso la protección es muy importante. En cuestión opuesta, por ejemplo, en climas bajo cero, a menos 30 grados, menos 10 grados, nos vamos a encontrar lugares con nieve, con mucho frío, y entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros no vamos con ropa adecuada para aguantar ese clima, estamos expuestos, no tenemos un refugio que nos proteja de los vientos, de todo ese clima tan helado, vamos a tener después de 3 horas un problema de hipotermia, y probablemente, si es muy grave, pues podamos también fallecer por hipotermia. Podemos caer en un shock hipotérmico y después viene la muerte. Así es que pues hay que taparse, ¿no? Por eso es importante lo que es la protección también, y los primeros auxilios, el punto 1 y 2. En el punto número 3 dice: los humanos no sobreviven más de 3 días sin agua. Ha habido casos que sobreviven más, pero como les digo, estos son supuestos, no supuestos, sino estándares. Y por eso es que el agua, el abastecimiento del agua, el ahorro del recurso de nuestras reservas de hidratación es muy importante y cae en el punto número 3. Por último, la comida, que no quiere decir que pues ya no vamos a buscar comida, pero es el último punto que en todo caso debíamos de atender o nos debe preocupar menos, es que los humanos no sobreviven por más de 3 semanas sin comida. Entonces, se fijan, es como una reglita 3-3-3-3, ¿no? Por eso es que en ese orden se acomoda lo que son la mnemotécnica del PRAC, chicos. Por eso, acuérdense, regla de 3. 3 minutos, 3 horas, 3 días y 3 semanas, en ese orden. Y nos vamos a algunas consideraciones en cuanto a protección. Primero que nada, vamos a dominar el miedo, el pánico, como dijimos, eso siempre hay que hacer un stop y revisar la situación. Después, prestar los primeros auxilios para la gente que esté grave o que esté en peligro su vida. Número 3, hacer un refugio y fuego para protegerse del clima y los animales. Número 4, no tener prisa, salvo en casos de urgencia médica. La conservación de nuestra energía y nuestra agua en nuestro cuerpo, niveles de agua, es un factor más importante que el tiempo. Y tenemos algunos tipos de refugio. Este es un refugio improvisado con material en el medio. Y nada más una recomendación con respecto a esta diapositiva. El fuego no es recomendable que esté dentro del refugio, ya que pues se puede llenar de humo y les puede robar oxígeno y pues exceso de respiración de dióxido de carbono. Entonces es mejor ponerlo en la puerta, chicos, en la puerta, porque así un poquito a 3 metros de lo que es la puerta, a 1 metro, y hacer una fogata de reflector que refleje el calor hacia adentro, pero que el fuego no esté adentro del refugio. Este tipo de refugio sirve tanto en nieve como en un lugar donde esté más cálido o que no esté tan helado. Y aquí, si se fijan, sí está ubicada lo que es la fogata un poquito más alejado. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos las fogatas. Se recomienda que esté a 3 metros por aquello de la chispa, ¿no? Imagínense que les caiga una chispa ahí en donde está la madera y empiece a incendiarse, o en su sleeping, que se empiece a quemar. Entonces hay que tener cuidado también con donde orientamos el fuego. Y bueno, hay como una estructura y encima le empiezan a echar ramas y entonces ya les aísla del clima. Este es otro tipo de refugio muy parecido al que hicieron el experimento, la práctica ahí en clase. Y pues es básicamente para protegerse un poco del viento helado, del rocío o del sol. Pero digamos, si hace frío y inclusive si piensan que hay animales ahí, y eso es mejor ver una manera de hacer un refugio que se pueda cerrar.
Enseguida tenemos un refugio natural que también existen, y unos muy comunes son lo que son las cuevas, sobre todo aquí en el área de La Rumorosa. Y ahí pues son bastante cómodos y nos sirven, son muy frescos en el verano, y en invierno pues también nos aíslan del frío. El fuego también igual, no se debe poner adentro, sino en la parte de la entrada, para evitar que entren pues animales, y también pues evitar que el dióxido de carbono. Además pasa una cosa muy curiosa con las rocas, sobre todo si hay humedad, ustedes calientan por dentro la cueva, y si está muy caliente esto puede hacer que se desprenda pedazos de roca y nos caigan encima. Entonces, para evitar también ese peligro, pues hay que tratar de no hacer un fuego muy caliente, o no hacer fuego adentro de la cueva, a menos de que sea muy muy grande. Otra cosa que debemos de considerar en este caso es verificar que no haya heces, huesos, cosas que indiquen que hay algún animal que viva ahí o que vaya a regresar de noche por pues a resguardarse, ¿no? Entonces hay que tener también hay que observar muy bien para evitar encuentros desagradables. Y por acá, esta también es una pequeña vivac, que es básicamente para una pausa que tengamos, que queramos comer, que queramos refrescarnos un momento, o quizá a lo mejor alguien se nos desmayó y lo necesitamos pues proteger, de tener un poquito más fresco, y eso nos ayuda, ¿no? Aquí, si se fijan, en vez de estacas pusieron unas piedras. Es una de las cosas que podemos hacer también para tensar la lona. Y bueno, aquí vamos a ver otro tipo. Este es casi igual, nada más es para que se vea cómo hay una estructura en la parte de abajo y luego arriba le echamos las ramas. Y este es como para cuando tenemos vegetación tropical. Si usamos lo que son palmas a la hora de hacer nuestro refugio, pues verificar que generalmente en esos climas llueve bastante, entonces verificar que nuestro refugio, y como colocamos las hojas, sea primero las de abajo hacia arriba, ¿no? Hacia la parte de arriba, para que cuando caiga el agua, esta empiece a correr y no se filtre dentro del refugio. Esta es una especie de camilla, pero que también nos va a servir como un catre, es un refugio elevado. Si se fijan, tiene un techito en la parte de arriba. Si nosotros queremos que tenga un poco más de protección, podemos ponerle una lona hacia arribita, de arribita hacia abajo, como de 2 aguas, para que nos proteja de la lluvia. Este tipo de refugio nos va a proteger de mojarnos la espalda, pero también nos va a proteger de animales rastreros, ya sea víboras o a insectos que nos pueden picar, ¿no? Mientras descansamos. Y aquí está otra vez el cómo se debe de poner en caso de que pongamos hojas grandes o hojas de palma, cómo se van a ir colocando primero las de abajo y hasta llegar a las de arriba. Este se le llama pues un refugio elevado también, ¿no? Y aquí vemos que también el escarbar, nada más, el simple hecho de escarbar nos puede proteger de las inclemencias climáticas. Y pues aquí tenemos una cueva hecha en lo que es la nieve, y aunque parezca que está muy frío, pues también nos puede resguardar en un momento dado de una nevada o ventiscas fuertes que se den, y pues eso nos va a tener más protegidos del frío. Y en caso del desierto, pues también podemos protegernos escarbando la arena y haciendo como pues para tanto el frío como del calor. Y aquí es donde se quedaron los chicos que estuvieron en la sesión de Blackboard presencial, y tenemos que las señales de rescate. ¿Cómo se ponen? Se pueden poner con palos, con lo que hay ahí cerca, con piedras. Nada más que cuando se pongan estas señales hay que buscar que el fondo tenga contraste con el material con el que nosotros
hagamos las señales, que se vea muy bien de lejos. En este caso hay un fondo oscuro y entonces trataron de buscar piedras de un color más claro. Aquí también tenemos el caso de que había un fondo oscuro, es en Haití, y pues también es el caso de las personas, pues como para que supieran que había gente todavía ahí que necesitaba ayuda, utilizaron las sábanas del hotel para hacer sus señales de rescate, y así es como los encontraron. Por otro lado, podemos usar lo que es el fuego y el humo, señales de humo. Aunque las señales de humo, si se quieren comunicar, pues necesitan saber clave Morse. Pero si nada más para que nos encuentren, para que sepan que estamos ahí, podemos hacer una fogata, y una vez que ya esté bien viva la fogata, podemos empezar a echar un poco de hierba verde, que es la que hace más humo, y pues obviamente el humo pues se ve de lejos, y pues casi siempre está relacionado con el ser humano, que somos los incendiarios aquí, ¿no? No va a haber una ardilla haciendo ahí su fogata. Otro método también es por reflexión. Nosotros podemos mandar señales con un espejo, con un pedazo de vidrio a distancia, con el reflejo del sol. También se pueden mandar señales en clave Morse con luz pulsada, pero si no, nada más es con que se vea que hay un brillo que se está moviendo de una manera que no lo haría de manera natural. Entonces también es una manera en la que nos pudieran encontrar un tipo de señales. Y una de las cosas que salvó algunas vidas en el temblor del 85 en la Ciudad de México fue que algunas personas contaban con silbatos, y de manera, ¿cómo les digo? De manera, bueno, vaya, cada determinado tiempo iban ellos haciendo como pitando, haciendo el ruido, y hasta que alguien los oyó, y entonces ya los encontraron. Creo que hubo unos 3 o 4 casos de ese tipo. Y nos vamos ya, después del punto de lo que son señales de rescate, nos vamos al abastecimiento de agua, el punto número 4 del PRAC, a la A. Y entonces, aunque, pues bueno, ya habíamos dicho que 3 días era lo más que podían durar las personas, pues va a depender del tipo de clima. En un clima frío, sí pudiera tal vez una persona sobrevivir hasta una semana sin agua, mientras que en un clima cálido, ahora sí que se reduce mucho más, ¿no? Que los 3 días se podrían reducir a 2 días, incluso hasta un solo día si te da un golpe de calor. Va a variar mucho de que si fumamos, si tomamos alcohol, que si tomamos agua previamente, el tipo de actividad física que estamos haciendo y demás. Y para poder estar hidratados necesitamos conocer algunas técnicas para encontrar agua en la naturaleza y para purificar el agua. Si el agua está muy sucia, encharcada, pues es muy conveniente primero filtrarla, pero recuerden que no se puede tomar el agua sin purificar. Primero se filtra y luego se hierve, a menos que sea muy poquita, filtrarla varias veces, y entonces ahí sí nos echamos la moneda al aire, nos puede fallar. Y por último tenemos el punto de la comida. La comida, pues para podernos abastecer de comida, muchas veces necesitamos tener conocimientos de cacería. El saber cómo hacer algunas trampas ayuda, aunque es un proceso muy, muy, muy difícil y de muchísima paciencia, muchachos. Entonces, pues si tenemos la fortuna de tener un arroyo, un laguito, algo ahí en donde podamos pescar, entonces también pudiéramos realizar lo que son trampas para peces. Entonces, pues aquí hay algunas, ¿no? También, o no nada más vamos a buscar comida de mamíferos o reptiles, sino que también vamos a buscar comida de origen vegetal. Y ahí la importancia de saber herbolaria.
Otro punto es, si nosotros tenemos ya algunas cosillas, a lo mejor tenemos la mochila, tenemos algunas galletas, chocolates o semillas, entonces pues administrar muy bien tanto el agua como los alimentos y no comérnoslos todos de un sopetón sino cuando nos ataca el hambre, ¿no? Sino tomar pequeñitas cantidades a lo largo del día. Igual el agua, pequeñitos sorbos a lo largo del día en vez de enchufarse todo el agua de un solo trago y después tirarla en la orina, que no se puede tomar, ya acuérdense que no se toma la orina. Por último, se preparan para desplazarse en caso de que ya de plano piensen que no vinieron por nosotros, no supimos, ya están pasando los días, ya no tenemos agua, ya no sabemos qué hacer. Entonces se preparan para salir del lugar de donde se habían quedado. Es decir, o sea, si era un vehículo, ahora sí, de abandonar el vehículo, pero es muy importante que dejen señales para que si llegan al vehículo sepan hacia dónde se dirigieron y los puedan seguir. Y dos, para nosotros mismos que si decidimos regresar, pues sepamos cómo regresar y no perdernos. Igual también para saber que no estamos dando vueltas en círculo. Saber orientación, pues es muy, muy útil porque nos evita o nos dice cómo caminar recto y no en círculo. Igual nos indica hacia dónde podríamos avanzar si es que nosotros sabíamos de dónde veníamos. Podemos utilizar lo que son herramientas de orientación, pero también lo más importante, no lo más importante, pero algo que también resulta bastante útil es saber orientarnos por medio de la naturaleza. Y últimos tips útiles son tiene que ver con lo que acabamos de ver, más bien es una síntesis, improvisa. Es una situación de supervivencia y siempre hay algo que hacer. Utilizar nuestra inventiva y creatividad aumenta nuestra confianza. Valora tu vida. Siempre perdemos la voluntad y el deseo de mantenernos con vida. Más bien, si perdemos, el conocimiento de las técnicas será inútil. No debemos correr riesgos innecesarios que puedan provocarnos un accidente. Y aquí les dejo lo que son algunas historias reales de supervivencia. Está el caso de Ed Stanford. Él era un antiguo capitán del ejército británico y fue la primera persona en recorrer el Amazonas a pie. A pie. Lo hizo en 860 días y fueron 6.800 kilómetros. A lo largo de su aventura, pues sí estuvo pasando por algunos lugares donde había personas y todo, pero él no se dejó ayudar. Él lo hizo como un reto, fue una situación en la que él se puso porque quiso, una prueba. Tiene varios libros publicados al respecto, con la temática de supervivencia y de la experiencia. Y por eso es que le ofrecieron programas de supervivencia, ¿no? Él hizo varios programas y al final de cuentas quiso volverse a poner en una actividad de ese igual. Bueno, no tanto igual, ya casi era como nada para él. Él se fue solo a una isla, estuvo 60 días en la isla y pues sobreviviendo con lo que había, ¿no? Un caso de supervivencia real también, que fue un caso muy, muy sonado por la particularidad en la que sobrevivieron. Hay una película que se llama Viven, y también otra que se llama Los supervivientes de los Andes. Ellos iban en avión, tuvieron un accidente, se quedó en los Andes, cayó a 4,000 metros de altitud, eran 45 personas y las personas que sobrevivieron, pues lo hicieron a temperaturas de menos 30 grados. Quemaron, pues, y se taparon con lo que fue las fundas de los asientos, pues el algodoncito ese, y pues para alimentarse terminaron
pues haciendo canibalismo con los fallecidos, la gente que iba muriendo, la enterraban en la nieve y ándale que le cortaban pedacitos, ¿no? De persona, no las veían ni nada, ni cocinaban, ni la calentaban, sino simple y sencillamente pues desenterraban un pedacito y de ahí cortaban carne y así es como varios sobrevivieron. Hubo algunos, que fueron pocos, que se negaron a tal práctica y también sobrevivieron. Otro caso fue el caso de Joe Simpson y Simon Yates, pero el que sobrevivió en este caso fue Joe. En 1985, este par de amigos se fueron a Ciudad Grande, se llama la montaña, una montaña de 6,400 metros. Pues total que pues durante la práctica Joe cae, se rompe una pierna y su amigo pues de 21 años, Yates, lo quiso pues ayudar, lo quiso bajar y todo a como pudo, pero se le ocurrió bajarlo por una pendiente que había ahí, bueno, más bien como un cañón que había ahí, lo amarró con una soga y lo quiso bajar, pero pues ya se andaba cayendo, quedó colgado, no podía hacer nada y este muchacho se empieza a resbalar y ya casi está a punto de caer al precipicio y pues toma la decisión de salvarse él, ¿no? Dice, primero mis dientes, después mis parientes, y tracas que mocha la cuerda, la corta la cuerda, cae, cae en una grieta, cae mal, al parecer parecía haber muerto ya. Entonces Yates pues lo que va es que se va al campamento base solo, lo dejó ahí, lo da por muerto y pues después quiere pedir ayuda, pero nadie cree que sobrevivió. Entonces ya no lo van a buscar y sucede que el muchacho, como pudo, se levantó, ya no traía agua, no traía comida, ya empezó a sufrir alucinaciones del dolor de sus fracturas, no podía caminar y pues como pudo, arrastrándose, empezó a trepar fuera de la grieta, avanzó a través de un terreno pedregoso, de un glaciar, alrededor de un lago, hasta un valle pedregoso. Total, que después de 3 días y medio llegó al campamento con vida y ante el asombro de todo el mundo, ¿no? Bueno, esta experiencia le dio tanto que contar que escribió un libro que se llama Tauchin's The Boy y se hizo una película en el 2003 y pues, ganó varios premios, ¿no? Y por último tenemos la historia de Aaron Ralston, el famoso joven de 127 horas. Y bueno, pues nada, ya conocemos la historia, que el muchacho pues estaba muy acostumbrado a salir solo, sin avisar, se desaparecía por largos periodos, la gente estaba acostumbrada a que no avisara ni nada, a no verlo, de repente aparecía. Y él, pues, para no perder la costumbre, un día se le ocurrió, se fue a Utah y pues se anduvo trepando, escalando, y sucede que de repente se cayó y su brazo se atrapó en una piedra. Se atrapó con tal fuerza que no la pudo sacar. Después se quedó 3 días sin agua. Pasaron otros 2 días y pues no, nadie lo fue a buscar porque pues todavía no lo extrañaban. Y ya que vio que ya de plano no le iban a salvar, agarra su navaja de campamento, de esas multitools, y que empieza a cortarse el brazo desde el codo. La verdad, en la película está bastante ilustrativa y es todo un suplicio verla. Total, se corta el brazo y así es como él logra salir de allí. Se aplica un torniquete y bueno, ya empieza a salir y se empieza a desangrar. Todavía tuvo que bajar por un cañón con una cuerda, con una sola mano, y afortunadamente se encontró con otros excursionistas hasta que ya pues lograron rescatarlo. Después pues fueron a mover una roca de 363 kilos para recuperar el brazo
del muchacho y pues lo llevan a la morgue, el brazo, pero pues ya no pudieron hacer nada con el brazo, ¿no? El muchacho se quedó sin brazo, ahí se ve con un gancho y sigue practicando el excursionismo. Eso no se le quitó, siguió de vago. Por eso hay que avisar, muchachos, todas esas consideraciones. Y puse aquí a Leonardo DiCaprio en la película de esa también de que el oso lo ataca y ahorita ya no me acuerdo. The Revenant. Y bueno, por eso lo puse, porque te la pasas sufriendo viéndolo. Pero bueno, a final de cuentas, supera y sobrevive. Y lo puse como tal: el ser humano es superviviente por naturaleza. Pero estar preparado siempre ayuda. Y pues aquí terminamos, muchachos. Espero poder subir este video de Chorro Horas. Gracias por escuchar y nos estamos viendo. Hasta pronto, cuídense mucho. Bye.